se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebrántame, transfórmame, consúmeme en el fuego de tu amor. Tuyo soy, Señor, todo tuyo, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Buenos días, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y doy gracias a Dios por volver a entrar nuevamente a sus hogares, ahí a tu familia o como estés, pero Dios tiene algo para nosotros. El tema que hoy tenemos es ¿a qué tenemos que morir? A veces nosotros, te voy a decir serio, es una lucha espiritual que tenemos. Pero precisamente por eso diario, cada semana, estamos hablando de lo que es importante, a qué tenemos que morir. Y para esto vamos a basarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Y dice así en la versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo en tu pantalla, por favor. Dice así: les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da abundante cosecha. En la versión Reina Valera dice que llevamos mucho fruto. Pero vamos a orar y ponemos esta reflexión en manos del Señor y que día a día vayamos de gloria en gloria y victoria en victoria. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Háblanos, ministranos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos utilizas, Señor, en medio de todo lo que somos, pero tu misericordia es muy grande, Señor, y podemos llevar esta reflexión con todo temor y temblor, Señor,
Padre, por lo que vas a hacer en nuestras vidas y seguirás haciendo. El Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda la honra y toda la gloria por su hermoso sacrificio. Amén. Bien. Vemos entonces por qué Juan nos habla allí. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, quiere decir que antes de caer a la tierra no muere, dice, debe estar muerto, queda él solo, pero si muere, o sea, si morimos, llevamos abundante fruto, o sea que una abundante cosecha. En estos días tenemos que pensar, ¿por qué predicamos este nuevo estilo de vida? Porque tenemos que tener compasión por los perdidos. Tenemos que llevar el mensaje a una nación como México y como todo el mundo también está sufriendo. Y necesitamos llevar ese mensaje de salvación al que vive en un mundo de oscuridad. Y como decía allí en el libro de Jonás, que Dios tenía misericordia de Nínive, porque había muchas gentes que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Por eso es importante que nosotros recalquemos cada semana el por qué nos rescató Jesucristo y a qué tenemos que morir. Bien, Jesús estaba a pocas horas de ser arrestado y ir a la cruz del Calvario. Él tenía un propósito en la vida. ¿Cuál era el por qué vino acá? Porque tenía que morir por todos nuestros pecados. Él fue un sacrificio vivo para poder restaurarnos. Nos hubiéramos acabado todos los animales del mundo y no íbamos a tener la reconciliación que Dios tiene ahora a través de la preciosa sangre de Jesucristo, que dijo, este es el Cordero de Dios, lo dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que tenía. Por eso vino Jesús. Estaba a pocas horas de cumplir su ministerio. La pasión por la cual Él había venido a nosotros, con esa pasión que ahora decimos la pasión de Cristo, es precisamente su amor extendido a un mundo que estaba en tinieblas. Debía morir, sí, cierto, debía morir y no había otra opción porque era la única forma de conseguir la victoria sobre Satanás. Cuando Él muere ahí, totalmente derrumbado queda Satanás. Él vino a dar su vida por ti y por mí. Era la única forma de acercarnos a nosotros ante el Padre Celestial. Qué maravilloso cuando nosotros pensamos ese hermoso amor que Él tenía para poder reconciliarnos, y nos hizo también del ministerio de reconciliación por su pura misericordia. Ese ejemplo es aplicable a nuestras propias vidas, porque para nacer a una nueva vida, primero hay que morir a nuestra vieja naturaleza. Dile que está a tu lado, por favor, muere a tu antigua naturaleza. Nuestras vidas, pues, son como ese grano de trigo que debe caer en la tierra y debe morir para dar fruto. Nosotros, ¿por qué no hemos dado fruto? Porque no hemos muerto. Simple y sencillamente. Así dijo la palabra en Juan. Por eso leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 al 37, en la versión Dios habla hoy. Leemos en tu pantalla, por favor. Tal vez alguno se preguntará, dice la palabra, ¿cómo resucitarán los muertos? Es una pregunta, pero tal vez alguno se preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Es la siguiente, ¿cómo es que resucitan? ¿Y qué tipo de naturaleza tendrán? Vaya, sigue siendo la palabra, vaya pregunta tan tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Nace algo nuevo. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea trigo o de otra cosa. Se siembra el grano, el trigo, para que brote una planta. De otra manera no va a brotar, así dice la palabra de Dios. Para poder vivir eternamente hay que morir a este mundo. ¿A qué tenemos que morir?
Muchas veces ni modo que yo me muera. No, tienes que morir a sus deseos, a sus deleites, a sus ofrecimientos y a las tentaciones. A eso tenemos que morir, vuelvo a repetir, a sus deseos, a sus deleites, a sus ofrecimientos y tentaciones. Pero ¿cómo puedo morir? Ese es el asunto. Vamos a ver 3 puntos importantes que nos van a ayudar a comprender esa palabra. Número 1, morimos al participar de los sufrimientos de Cristo. Ese sería primero, morimos a participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo? Vemos en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, leemos en tu pantalla. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto lo está diciendo Jesús. Dice que cuando nos vituperen, cuando nosotros andemos allí con problemas, ¿quién no nos vitupera? ¿Quién no nos insulta? Diciendo toda clase de mal contra vosotros, Él dice, gozaos. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Es parte de participar de, porque lo vituperaban, le burlaban, no le creían, los cuestionaban, y no nomás eso, sino hasta lo azotaron y lo llevaron a la cruz, a una muerte de cruz. ¿Por qué? Porque Él anhelaba darnos vida y vida eterna. Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, así nos dijo, pero tengan ánimo, yo vencí al mundo. Eso quiere decir que no estamos solos, que en medio de nuestros errores, dificultades y problemas, tenemos que buscar a Jesús, que nos va a ayudar, porque Él ya venció todas las tentaciones que tengamos. Si es una lucha, y es normal esa lucha, porque Satanás está como león rugiente, buscando cómo devorarnos. Pero dice, yo ya lo vencí, confiemos en eso. Por eso muchos cristianos piensan, por acercarse a Dios van a dejar de tener problemas. No. Y cuando se enfrentan a la primera prueba, se rinden y abandonan el camino. Muchos creen que porque se acercaron a Cristo fueron víctimas, pero en la primera prueba se cuartearon. Allí en mi pueblo, en Oaxaca, cada Semana Santa, cada Navidad, venden boñuelos allí en puestos muy grandes de boñuelos. Esos boñuelos se hacen, cuando todos conocemos boñuelos, ahí le echan con miel y todo eso, pero lo sirven en un vaso, en un traste, un plato. Ese plato está roto. Agarran y en ese plato meten el boñuelo, le echan miel, ya está uno comiendo, cuidándose porque ese plato se rajó, se quebró. Antes de pasarlo al fuego o pasándolo al fuego se partió, y entonces ya que acaban de comer, agarran y lo tiran y lo estrellan y queda hecho en tepalcates o pedazos de barro. ¿Por qué? Porque ese plato se rajó en el proceso, y así muchos de nosotros antes de llegar a ese proceso, la prueba, nos cuarteamos. Dile al que está a tu lado, por favor, no te cuartees, no te rajes pues. Amén. Como ese barro que se rajó, se partió y no sirvió más que para estrellarse, ya no sirvió para adornarlo, para servir para lo que son hechos los trastes. Pero así es, muchos allí a la primera pues nos cuarteamos, se rinden y abandonamos el camino, aunque haya pruebas. Debes orar por llegar al final. Todos tenemos pruebas. Amén.
¿O no amén? La vida eterna es una meta que se requiere esfuerzo constante para aquellos que anhelan. Tú debes tener una meta en la cual tú tienes que llegar a esa meta. Y esa meta es la vida eterna. Yo anhelo, todos anhelamos allá y tenemos lucha, pero vamos a alcanzarla. Pero para alcanzarla es necesario hacer lo que pocos están dispuestos a hacer: participar de los sufrimientos de Cristo. Nos falta ese punto para llegar y vencer todas las tentaciones que estamos sujetos. ¿Quién no está sujeto? Por eso se dice en 1 Corintios 15:31, os aseguro, hermanos, dice Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, por la gloria que tengo en nuestro Señor, que cada día muero. Pablo, qué precioso cuando vemos un Pablo que cada día, además del amor que tiene por Jesús, porque lo demostró, cada día le daban cada paliza, sacudida, naufragado, había naufragado y tantas cosas que nos cuenta, porque cada día, él dice en Corintios, cada día yo muero. Tú tienes que morir. Dile al que está a tu lado, muere, por favor, muere. Tienes que morir. La muerte es necesaria, dile, para dar fruto. Es necesario morir para dar fruto, dice la palabra de Dios. Y Jesús dice que tenemos que morir. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer para poder dar un fruto? Tenemos que dar el fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 2, tenemos que morir al pecado. Muere el pecado, dile que está a tu lado, muere el pecado, el que está contigo en esta sala, en tu sala, muere el pecado. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, en la versión Dios habla hoy, dice así, Pablo decía a los romanos, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Así dice Pablo. ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre más bondadoso? Claro que no, dice, claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podemos seguir viviendo en el pecado? Fíjense qué reflexión tan interesante que nos sacude, ¿no? No, ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? Tremendo, ¿no? Según el diccionario bíblico, el pecado se define como, lo define el diccionario bíblico. ¿Qué es pecado? Pues dice, es maldad, es ofensa. Maldad es ofensa, es transgresión y es ofrenda. Fíjense nada más, maldad, ofensa, transgresión y ofrenda. Pero esa ofrenda no es a Dios, sino todo esto se lo estás dedicando ¿a quién? A Satanás. Qué tremendo, ¿no? Estás ofreciendo, pues una ofrenda para Satanás, es lo que hacemos cuando andamos en esos rollos. El pecado se originó con Satanás por el deseo irresistible de poseer lo que no le fue dado. Por eso se enfrentó y huyó. Y el Señor se enojó y ahí viene. Esas potestades tan tremendas, por querer poseer lo que nos fue dado. Por eso es cuestión de vida o muerte, que nosotros renunciemos al pecado. Tenemos que morir para no tener el mismo fin que el diablo, la muerte eterna. El pecado, yo te quiero decir, a todos nos perturba. A todos. Por eso es importante que nosotros veamos, porque confunda la forma de ver la vida, nos confunde. Hay una confusión tremenda, por eso no podemos discernir. Confunde la manera de volver a nuestra vida, por eso dice la palabra de Dios, Proverbios 14:12, dice así. Fíjense nada más, hay camino que al hombre le parece derecho, pero nos confunde. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
¿Es qué? Es camino de muerte. Por eso nos confunde la vida y por eso tenemos que poner muy águilas, muy abusados. Porque nuestros caminos pueden decir que sí son buenos y no. La palabra de Dios dice que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Por eso hay pensamientos que dicen cosas que no deben ser, porque son chuecos. Pero como te dije, confunde la forma de ver la vida. Por eso muchos van a las discos, van allá, que Juanito, que Chucherita, que esta pachanga, que el mariachi loco, o dígame otras cosas, porque se me olvida a mí, yo esos salmos no me los sé. Pero sí hay la forma de vida, nos confunde. Destruye la relación con nuestra pareja. En realidad, luego vienen cosas que no deben aparecer. Por eso producen los divorcios y tantas cosas, porque destruye la relación de la pareja. Es difícil, de por sí es un problema vivir dos juntos, de diferentes culturas. Ahora viene, le echas todo el rollo, no, hombre. De por sí es un problema, diferentes culturas, que tú te casas, que te haga tus huevitos estrellados como tu mamá y la otra no, que mi mamá. Y es una lucha. Porque hasta en la manera de vivir, que la pasta la ponen mal, no, así no se exprime así. Hay una lucha y si no te pones abusado, tu relación con tu esposa truena. Por tantas cosas que pensamos nos alejan de nuestros hijos, en lugar de pasar tiempos de excelencia, enseñarle a caminar, gatear, enseñar tantas cosas, hombre. Pero tu manera de vestir, tu estilacho, que es muy gacho de vida, te aleja de nuestros hijos. No es así. Tenemos que ponerlos bien abusados, porque tu camino está chueco. Dile que está a tu lado, tu camino está bien chueco. ¿Amén o no amén? El pecado provoca deudas, pleitos, soledad y por último angustia. No, hombre, no es así la cosa. Por eso tenemos que morir a qué? A esto tenemos que morir todos. ¿Sí? El pecado destruye todo lo que toca. Todo lo que toca destruye. Por eso es importante que nosotros tenemos que morir a la carne. El tercer punto es, tenemos que morir a la carne. Gálatas 5, 16, 17, la palabra de Dios es dura. Cada vez que la leemos como si tuvieran duro contra nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a edificar, nos va a confrontar con nosotros mismos. Por eso tenemos que leer, como dice Gálatas 5, 16, 17, leemos en tu pantalla. Digo pues, dice Pablo a la carta a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y sigue diciendo en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Chocan pues, y el Espíritu es contra la carne. Y esos se oponen entre sí, son contrarios. Para que no hagáis lo que quisieres. Qué padre que el Espíritu Santo nos confronta. Cuando acabas de cometer una barbaridad, luego el Espíritu Santo está tocándote. Hoy la regaste. La regaste. Y te dice el Espíritu Santo, ya no la riegues. Pero ahí va fulano, sultanita, menganita. Otra vez, como dicen en mi pueblo, otra vez la burra al trigo. No es así la cosa. La carne obtiene su propio placer con los deseos que tiene. Y cuando nosotros satisfacemos esos deseos, nos vemos involucrados en una adicción. Se vuelve una adicción que después nos cuesta trabajo salir. Y de veras se convierte en una adicción que tenemos que luchar para salir de esas tentaciones. Por favor, esto que estoy hablando está muy claro. Lo que dice la palabra de Dios.
Cuando nosotros abrimos esa puerta, cuesta trabajo salir. Cierra cualquier puerta, no la abras. Por eso leemos en 1 Juan 2:16 y dice, porque todo lo que hay en el mundo, así dice la palabra, 1 Juan 2:16, estamos leyendo tu pantalla, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del mundial. Por esto tenemos que ponernos abusados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos y la vanagloria de la vida. Por eso tenemos que cubrirnos nuestra mente con la sangre de Jesús. Nuestros ojos, cuando estén yendo choquito, dile, pues, tranquilo, tranquilo mi querido Raúl, o Juan, o Pedro, como tú te llames, tranquilo. Amén. No proviene del Padre, sino del mundo, dice. Y la carne se satisface en 3 formas. Vamos a leerlo. ¿Cómo? ¿Cómo se satisface? Lo que tocamos. Eso es importante, lo que tocamos. Segundo, lo que vemos. Y tercero, lo que deseamos. Qué tremendo. Pero sí lo dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es lo que tocamos, lo que vemos, dice Juanito acá, y lo que deseamos, la vanagloria de la vida, lo que tú deseas. Imagínense, Juanito nos habla en 1 Juan 2:16, tremendo. Dile que está a tu lado lo que tocamos, lo que vemos y lo que deseamos. Eso nos quiere decir, Juanito, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Aguas, aguas. Para morir esos deseos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos hacer por último? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo le echamos esta guerra para vencer esos deseos de la carne? Hay 3 formas que necesitamos aprender y con esto casi terminamos. Número 1, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Tenemos que arrepentirnos, no hay otra. Nos arrepentimos. Número 1, arrepentirnos y apartarnos del pecado. ¿En qué nos basamos en la Biblia que diga, ¿cómo me puedo hacer esto? Dice, en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dice nada más, qué maravilloso. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos, luchar por apartarnos. Es una lucha constante. Por eso dice, si nos arrepentimos, el Señor va a prosperarnos y si confesamos, nos vamos a apartar. Número 2. Es importante entonces, como Job decía, cuando llegaron allí a ver al tremendo Job, decía, si te volvieres al Omnipotente, decía Job, serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. ¿Qué quiere decir? La casa, él decía, de tu tienda, porque vivía en tienda de Job. Pero es lo mismo. Si te vuelves a Dios, serás edificado. Y al ser edificados, si nos volvemos, nos arrepentimos, no, seremos edificados y alejará de tu tienda la aflicción. Qué maravilloso cuando vemos tantas promesas de la palabra de Dios para arrepentirnos, ¿no? Vemos en el salmista muchos ejemplos también. Número 2, aplicar la sangre de Jesús en nuestra vida. Cuando ya no podemos y vemos que el pecado ya está celorio, tú tienes que decirle, Señor, échame la mano. Yo quiero establecer mi relación contigo. Y dice la palabra de Dios que si aplicamos la sangre de Jesús, te vuelve a restaurar. Ya no ve todo, como dijo el hermano José, lo pasado. Ya no, él ya no se acuerda. Pero tienes que volverte al Señor para que tú
vuelvas a aplicar la sangre para restaurarnos. Por eso la sangre preciosa de Jesús nos vuelve a abrir una puerta por el camino nuevo que Él abrió. Podemos entrar a la presencia de Dios si es que nos hemos alejado. Fíjate, estamos hablando cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos arrepentirnos. Número 2, aplicar la sangre de Jesús. Y por número 3, tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Por eso es importante el Espíritu Santo. Hace 2000 años el Señor me dijo, no los voy a dejar solos. No. Cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo. Y Él los va a enseñar, los va a guiar, e intercederá por nosotros para el Padre con sonidos indecibles. Bueno, tenemos que conocer las armas que necesitamos para morir a los deseos de la carne. Dile que está a tu lado. Estas son las herramientas que necesitas, amigo o amiga. Tenemos que, estas dos. Número 1, arrepentirnos. El que encubre su pecado. Número 2, aplicar la sangre de Jesús que nos vuelve a restaurar. Y número 3, decir la relación íntima, precioso, Espíritu Santo. Pablo nos decía, no contristéis al Espíritu Santo. Le hemos concentrado, imagínate, hermano. Tenemos que tener un poquito de revelación para decirle al Espíritu Santo, perdóname, le he regado, ya le he regado mucho. Perdóname, Espíritu Santo. Y Él te va a ayudar, te va a consolar, te va a animar, te va a enseñar. Amén. Bien. Por último, dice en Romanos 8, 12, 13, leemos en tu pantalla y hemos terminado. Casi estamos a punto de terminar. Dice, por eso, hermanos, dice Pablo, ya no estemos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Ustedes viven de acuerdo a los deseos, morirán para siempre. Quiere decir que si no cambiamos de actitud, vamos a morir eternamente. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Por medio de quién podemos apoyarnos? Por medio del Espíritu Santo. Acá dice Pablo, por término dice, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a los malos deseos, tendrán vida eterna. ¿Quién nos va a ayudar? Como dice Pablo a los romanos, el Espíritu Santo. Para ya nos dar conforme el Espíritu Santo, la carne, pues, el Espíritu Santo va a hacer morir. ¿Pero cómo? Por medio de que nos acercamos a Él y decirle, necesitamos tu ayuda, como Pablo le decía a los romanos. Dios está llamando a una vida de santidad. Él quiere lavar nuestras vestiduras para que estemos preparados para cuando Él venga. Cuando Él venga, es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Él. Es el tiempo de morir a nosotros mismos y dejar que Él crezca. ¿Por qué? Porque dice, Él ya va a venir por ti y por mí. Yo les digo con toda sinceridad, yo no quiero, no voy a aguantar si no me lleva a Él. Si no me va a ayudar para irme, yo no voy a aguantar. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Dar este cambio de vida para irnos con Él. Yo no voy a aguantar la tribulación. Entonces, ¿qué necesito? Tomar estas medidas que hemos aprendido hoy para irnos con Él. Había un coro que decía antes, yo no me quedo, me voy con Él para la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se quieren ir para la Nueva Jerusalén, hombre? Es el tiempo de morir a nosotros mismos y dejar que Él crezca. Segunda de Timoteo 2:11 nos dice, palabra fiel es esta, si leemos en tu pantalla, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Eso es lo importante, morir con Él, a tus deseos, todo lo que hemos visto. Es importante vivir como Jesús vivió para que nosotros vayamos con Él. Bien, en el cielo nos espera un gran gozo. Esa es la promesa. Tenemos la promesa de una vida eterna sin sufrimiento, sin dolor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
estar preparados para irnos con Él. En Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, con esto terminamos, dice: el que ama su vida, la perderá. ¿Qué quiere decir? Si yo amo la vida que nosotros llevamos ahorita, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¡Wow! Mejor la prefiero, ¿verdad? Aborrezco estas cosas del mundo para vivir la vida eterna. Me va a guardar. Y luego sigue diciendo: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¡Qué padre! Llegar con Jesús, porque ahí está Él para servirnos y para llevarnos al Padre, a una hermosa reconciliación. ¿Por qué? Porque de tal manera nos ha amado. De tal manera tenemos que cambiar. Hoy estamos en la semana del mes de septiembre, el mes de la patria. México nos necesita, pero de otra manera. Tenemos que confesar todo aquello que nos aparta. ¿Por qué nos va a utilizar? Porque hay mucha gente que se está muriendo, que no sabe discernir, como decía Jonás. Dios le dijo a Jonás: entre su mano derecha y su mano izquierda. Tenemos que esforzarnos a vivir una vida diferente. Por eso dice Segunda de Crónicas 7:14, que si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca, el pueblo que lleva su nombre, dice, habla a nosotros, ora, se humilla, primeramente arrepentirnos, ora y me busca, ¿qué? Alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que orar por nuestra patria, por nuestro México, declarando el pecado tanto el nuestro como el de ayer, como decía Daniel. Vamos a tener amor en este mes de la patria. ¿Cómo lo vamos a honrar a mi México? Arrepintiéndonos con nuestro Padre Celestial y Él nos dé la promesa del Espíritu Santo, que vamos a poder que más mexicanos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios por medio de mi testimonio, por medio tuyo. Dios te va a utilizar para reconciliar tu nación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos este tiempo maravilloso que nos das. Padre, sabemos que estamos festejando el mes de la patria, Señor. Queremos que tengas misericordia en nuestro país, pero nosotros tenemos que hacer antes los cambios necesarios para hacer esa luz, Señor, para poder proclamar tu palabra, para decir con toda la fuerza de nuestro corazón, Padre Santo, que somos hijos tuyos, que somos cristianos a través de nuestros hechos, a través de nuestra mente, emociones y voluntad, que ha sido transformada para morir y da palabra, traer mucho fruto para ti, Señor. Gracias por tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.